En 2019 concluyó la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel junto con la épica saga del infinito, lo cual nos hace pensar en lo que viene más adelante. Desafortunadamente, la próxima fase se ve un poco más lejana de lo que esperábamos a causa de la contingencia internacional provocada por el COVID-19. Por ello, nos parece el momento para recapitular las mejores 7 películas de este aclamado estudio. Número 7. Capitana Marvel. Lo sabemos, nuestra primera elección es controversial. Capitana Marvel fue una película que lidió con una serie de críticas negativas, algunas justificadas, pero a nuestro parecer, otras totalmente infundadas. Dentro de las primeras se encuentran el hecho de que la cinta se siente hecha al vapor, provocando que terminara teniendo un ritmo extraño, y que su inmersión en el UCM resultó poco orgánica. Pero también es necesario considerar que otras quejas tuvieron que ver con la actitud de Brie Larson, lo cual no tiene nada que ver con la calidad de la cinta, e incluso posiblemente con un sexismo poco admitido pero muy presente en nuestra sociedad. Mientras que por otro lado se encuentran todas las virtudes del filme. Estrenado en el marco del Día Internacional de la Mujer, llegó a los cines la historia de Carol Danvers, una mujer con gran fuerza, la cual radica más en su carácter que en sus poderes. La vemos lidiar con los obstáculos impuestos por un mundo dominado por los prejuicios, con el azar al perder su memoria y por último con sus propios temores, saliendo victoriosa en cada una de esas batallas. Mientras observamos su evolución, podemos apreciar muchas escenas en las que destacan la musicalización, la actuación de Brie Larson, la buena química entre ella y Samuel L. Jackson y un menino que les robó la cámara varias veces. En lo demás, a grandes rasgos podemos decir que conocemos la fórmula Marvel. Algunas risas, algunos reveses, momentos épicos y efectos especiales considerablemente buenos. Pero de todo lo mencionado, lo más importante en definitiva es la presencia de la primera heroína de Marvel con su cinta propia, una que no sobresale diferenciándose de los héroes varones, sino por el contrario, por demostrar que el género no tiene nada que ver con las virtudes de una persona. En un mundo donde constantemente escuchamos argumentos excluyentes apelando a las distinciones, esta mujer nos recuerda que la importancia no recae en las diferencias, sino en el hecho de que las mujeres son exactamente igual de capaces que los hombres para lidiar con cualquier aspecto de la vida, que una mujer puede ser tanto o más poderosa que cualquier otro héroe. Por estas razones, el lugar número 7 en nuestro top es para Capitana Marvel. Número 6. Guardians of the Galaxy. Ya habíamos visto llegar a los héroes más emblemáticos del UCM. Las cintas de Iron Man, Hulk, Thor y Capitán América, así como sus secuelas, habían funcionado perfectamente como era de esperarse, pero los fans sabían que el universo Marvel es mucho más extenso. Llegó el momento de probar a otros héroes, y contra todo pronóstico se optó por un equipo muy poco conocido. Guardians of the Galaxy es una película sumamente divertida que juega con la imagen de los héroes, desde un líder con una gran ligereza moral hasta un tronco muy poco elocuente. El resultado de tan inesperada mezcla fue una aventura imprevisible y bastante original que nos lleva a observar, desde la distancia, las condiciones e historias de cada personaje, mientras que, desde lo íntimo, vamos comprendiendo poco a poco sus motivaciones y su constitución emocional. Sobresalen el trabajo del CGI, la atinada adaptación de los personajes y el humor ligeramente ácido que cuida no caer en lo mórbido, aunque también es de mencionar que se peca en el cliché del humano, varón, blanco como eje de una historia en la que se presenta a una amplia diversidad de personajes y culturas. Gracias a los excelentes resultados de este filme, el UCM pudo seguirse expandiendo hasta ser lo que es hoy en día. El lugar número 6 de nuestro top, Guardians of the Galaxy. Número 5. Black Panther. Otra cinta controversial. Se dice que estuvo sobrevalorada y en realidad coincidimos con dicha visión. Sin embargo, ello no significa que sea mala. La historia no es en realidad muy original, lo que resulta poco común es que se haya revestido tan bien, tanto en la forma como en el fondo. En primer lugar está la nación de Wakanda, un híbrido de modernidad y primitivismo. Pese a que estas características pudieran resultar difíciles de acoplar, se logró hacer que tanto visual como esencialmente este lugar se sienta verosímil. Y aunque tanto el diseño del escenario como el maquillaje merecen una mención especial, no es ahí donde radica la relevancia de esta película, su fuerza está en el desarrollo del argumento. Durante la aventura de T'Challa, el nuevo rey de Wakanda, nos encontramos con una serie de elementos que rara vez son presentados con tal franqueza en el cine comercial. Tenemos la oportunidad de ver adaptaciones fantásticas de rituales africanos que fueron expuestos sin temor alguno. Pese a los cánones de belleza establecidos por el mismo Hollywood, podemos ver, por ejemplo, tomas en primer plano de personas que presentan modificaciones físicas que por lo general serían ocultadas o ignoradas, logrando ilustrar a estas culturas de forma más honesta.
Por otro lado, la ideología del antagónico fue representada sin imprimir un juicio moral a sus motivaciones. Killmonger es una persona violenta y vengativa, pero que llegó a ser así a causa de las injusticias, y fue el mismísimo padre de T'Challa el responsable de ellas. Y aquí nuevamente, la cinta no se detuvo a buscar justificaciones para las acciones del viejo rey, dejando claro que tomó decisiones abusivas. También se plantea la postura hipócrita de un pueblo que optó por una serie de normas mientras se sentía cómodo con ellas hasta que algo no les fue conveniente, teniendo como excepción a una que siempre desdeñó dichas reglas. En cuanto al resto de los adeptos a esas tradiciones, salvo por un par de personajes, no dudaron en buscar la forma para evadirlas. T'Challa vive un proceso de crecimiento dentro del cual existe una derrota brutal a manos de su enemigo, en la que no se buscaron excusas. Fue superado justamente, y en el camino desarrolla una visión que se contrapone a la del otro, volviendo esta una pelea con significado, un verdadero conflicto ideológico. Las connotaciones que se da a la situación en que quedan confrontados los personajes provocan que se dé lugar a una enorme serie de alusiones históricas a forma de crítica al racismo y a determinadas ideas políticas, buscando retratar en cierta medida las posturas que Martin Luther King y Malcolm X presentaron durante la lucha por los derechos de la comunidad afroamericana. Todo lo anterior no provoca que los personajes resulten estigmatizados por sus respectivas conductas, sino hacerlos ver como seres humanos, imperfectos y mucho más realistas. En más, la cinta comete bastantes errores, y en lugares que Marvel rara vez falla, con un humor poco agraciado y batallas poco emocionantes para lo que nos han acostumbrado. Pero el valor y sinceridad con la que abordan sus temas hace que para nosotros Black Panther se quede con el lugar número 5 de este top. Número 4. Iron Man. El comienzo del camino. Cuando esta cinta apareció, los superhéroes de Marvel ya eran populares en el cine. Sin embargo, esta película llegó para elevar el nivel de calidad que veríamos de ahí en adelante. No solo es que tenga un ritmo más serio que la mayoría de filmes que habíamos visto sobre los personajes de la Casa de las Ideas, sino que además se presentó a un protagónico muy carismático y bien estructurado, los efectos especiales eran muy buenos para la época y el guión está muy cuidado sin dejar de ser fácilmente digerible. Su visión hacia la industria armamentista no es precisamente conservadora, pues nos hace presenciar el paso de un hombre de guerra hacia, más bien, la búsqueda de la justicia sin que por ello deje de ser un luchador. Además, contó con una escena post-créditos sumamente memorable. Todos estos elementos forjaron un trabajo muy emocionante y divertido sin dejar de ser original, dando inicio a una era de héroes que marcaría nuestra época. Sin nada más que decir, el cuarto lugar de nuestra lista es para Iron Man. Número 3. The Avengers. La culminación de la primera fase del UCM desarrollada a lo largo de 6 películas. The Avengers concretó el traslado de la experiencia que Marvel otorgaba a los lectores de sus cómics hacia el cine, marcando un antes y un después en el desarrollo de las sagas cinematográficas. Y no solo es de aplaudir la preparación, sino el desempeño. Si bien es cierto que desde Iron Man se trazó en gran parte el estilo del UCM, la verdad es que fue en Avengers donde se llegó al equilibrio entre la adrenalina y el humor. Fue donde terminó de concretarse la fórmula Marvel. Los personajes jugaron sus respectivos papeles, otorgándoseles grandes momentos en pantalla sin opacar al resto. La interacción entre los protagónicos resultó muy orgánica y el villano bien seleccionado por su relevancia y carisma. Los efectos especiales fueron muy buenos, la musicalización memorable, la actuación más que decente y su escena post-créditos realmente épica para los fans. Marvel's The Avengers llegó a posicionarse como una película imperdible y por ello tiene el tercer lugar en nuestro top. Número 2. Capitán América Civil War. Ya habíamos disfrutado de la unión de nuestros héroes en 2 ocasiones, pero la segunda nos quedó mucho a deber, pues Era de Ultron no innovó en lo más mínimo e hizo sentir un espacio vacío en esa etapa de la saga. Por fortuna, bautizada por los fans como Avengers 2.5, vimos llegar a la tercer cinta de Capitán América. Adaptando uno de los mega eventos más importantes en los cómics de Marvel, tuvimos ahora en la pantalla grande la representación de esta enorme confrontación de superhéroes, pero a diferencia de Avengers, donde el humor y la emoción causada por la reunión épica de personajes dominó el ambiente, ahora es el conflicto físico e intelectual el que tiñe la historia. Claro que vemos una enorme cantidad de héroes reunidos, escenas de acción excelentes y el resto de aspectos que la fórmula de este estudio tiende a procurarnos, pero el verdadero centro de la película se encuentra en el dilema de una sociedad que debe optar entre la libertad y la seguridad. La magia del planteamiento radica en no partir desde cero, dado que todos conocemos a los personajes, que además están muy bien definidos. Observamos cómo van eligiendo sus bandos y defendiendo sus ideologías, sin que la obra defina por sí misma quién tiene la razón,
ya que el punto de vista de cada personaje es racional. Al final de la historia, en lugar de optar por el cliché del malentendido resuelto y los Vengadores uniéndose, se decidió cerrar de manera fuerte con un Iron Man justificadamente fuera de sí por el impacto de su tragedia y un Capitán América con algo de verde en el azul de sus ojos. Un error, un defecto que de hecho no hace que lo apreciemos menos, sino más, ya que nos demuestra que su rectitud no es algo que le caiga armado en las manos, es algo excepcional. Por todo lo anterior, el segundo lugar de nuestro top es para Capitán América Civil War. Antes de pasar al primer puesto, queremos hacer una mención honorífica a películas que tuvimos que dejar fuera del top. Se trata de los casos de Doctor Strange, Spider-Man Homecoming, Ant-Man, Capitán América Soldado del Invierno y Avengers Endgame. En cuanto a la última, es importante mencionar que consideramos todos los elementos positivos de la cinta, un cierre épico para la saga del infinito y en lo individual para casi todos los arcos argumentales planteados hasta este momento. Una película construida con momentos increíbles e impredecibles y una batalla casi impecable. Sin embargo, no accede a un lugar en nuestra lista por tener también una enorme cantidad de errores, incoherencias y malas decisiones. Asgardianos que salen de la nada, una pésima resolución al conflicto de Hulk, chistes absurdos como la situación en la que encontramos a Thor, Ant-Man en 2 lugares simultáneamente y un Capitán América viajando en el tiempo de una manera ilógica según el planteamiento de la misma cinta. Por ello, aunque adoramos esta película, no la consideramos de las mejores. Pero entonces, si no se trata de la primera película de los Vengadores, ni de la última, ¿qué ocupa el primer lugar en nuestro top? Número 1. Avengers Infinity War. El filme nos engancha desde el principio, presentándonos sin tapujos una amenaza sin precedentes, Thanos de Titán. Un individuo que busca reunir las gemas del infinito para exterminar a la mitad de los seres vivientes a lo largo del universo. Pero no es solo la magnitud de su poder lo que hace especial a este enemigo, es su firme determinación ligada a la profundidad de su motivación. Los recursos del universo son finitos, si la vida quiere subsistir, la vida debe ser contenida. Y mientras se aproxima, vemos a nuestros héroes comenzar a ensamblarse en una fuerte resistencia. Bueno, en realidad en 2, pues los sucesos ocurridos durante la Guerra Civil se han cobrado ese gran precio. Y así como este ejemplo, el filme respeta los sucesos planteados en el resto de cintas del UCM. En primer lugar, sobresale la dirección de los hermanos Russo, al poder incluir a tantos personajes sin provocar un caos. Al contrario, cada uno tiene sus momentos y a la vez continúa formando parte del todo. La fórmula Marvel está presente pero revestida de buenas decisiones, y es que la mayoría esperábamos ver a Tony Stark fungiendo como protagonista principal, pero la acertada elección fue permitir a la historia crecer orgánicamente. Así es que, dada la naturaleza del peligro que se avecinaba, fue en Doctor Strange, Visión, Gamora y en Thor en quien más recayó el peso argumental. El resto de los personajes, sin embargo, no quedó relegado. Todos ayudaron a sumar para crear un ambiente muy bien balanceado, siendo en momentos muy divertido y en algunos severamente serio, quizá un tanto oscuro. Visualmente la película es alucinante, aunque no fue impecable. Las actuaciones cumplieron perfectamente y el fanservice estuvo a pedir de boca, pero sin afectar la estructura de la narración. Acercándonos al final, presenciamos eventos muy duros que desembocan, después de 2 fuertes peleas, en el clímax de la película. Uno en el que el antagónico logra su objetivo y es en este punto donde aplaudimos a los directores por el valor de dar al filme un desenlace trágico, en el que la mitad de nuestros héroes dejó de existir. Fue verdaderamente conmovedor el verlos irse, nos dolieron uno a uno. Y después observamos desconcertados al enemigo tranquilo por haber, a su manera, ayudado a prosperar a la vida mediante una aniquilación en masa sin precedentes. Pero por dolorosas que fueran estas escenas, el planteamiento para continuar estaba dado, pues si la mitad de los héroes se fue, significa que la otra mitad seguía ahí, con más motivos que nunca para luchar. Una batalla se había perdido, pero la gran batalla, la que definiría el destino del universo, estaba por comenzar. Infinity War fue una obra compleja que nos generó muchas emociones distintas para el desarrollo de una sola cinta, original dentro de su género y aunque dura, sumamente disfrutable. Por todo lo mencionado, para nosotros, Avengers Infinity War es la mejor película del universo cinematográfico de Marvel. Esto es todo por ahora, muchas gracias por acompañarnos, cuéntanos en los comentarios cuál es tu top 7 sobre las películas de este universo fílmico y si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. Además te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarás muchísimo más contenido del mundo del celuloide. También te recordamos que puedes leer todos nuestros números de forma gratuita en www.issue.com/celuloide digital. Hasta la próxima.